¿Y qué creen? Que estoy ni más ni menos contento y feliz de tener aquí a alguien que era mi amigo, le llamaba yo Genaro, pero ahora es el señor presidente. Presidente Genaro Villamil. Señor periodista, ¿cómo está usted? Periodistas somos y seguiremos siendo, ¿no? No se, mira, es como un sello de origen, no se puede, es una enfermedad progresiva, incurable y creo que mortal, pero entonces eso no se puede curar. Entonces vamos a seguir siendo periodistas siempre. Oye, Genaro Villamil, yo fui un tiempo periodista, luego me metí a la política y luego regresé al periodismo. Y en aquellos tránsitos yo veía cómo los políticos que nos daban sonrisas y amabilidad todo el tiempo, cuando entrábamos y manteníamos un criterio independiente, crítico, a veces al principio te decían, muy bien, qué bueno, bla, 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 y de rato, oye, bueno, ya tenemos esta decisión, y de rato te ibas volviendo incómodo, y era muy difícil, y además me daba yo cuenta, por ejemplo, de al menos en aquellos tiempos y en lo que yo me moví, cómo había pues un menosprecio en la realidad de los políticos hacia los periodistas, aunque las caretas parecían lo contrario. ¿Cómo te ha ido a ti en eso? En esta nueva función, muy agotadora porque es una entrada en donde tú estás recibiendo un sistema que durante un buen tiempo estuvo así literal, damnificado, porque además efectivamente las oficinas donde estaba el sistema público de radiodifusión se desalojaron por los sismos del 17 del septiembre, y se fueron a otras oficinas en donde no están todas las condiciones y donde también lo que menos importaba era hacer contenidos. Eran otro tipo de dinámicas. Hay muy buenos contenidos en Canal 14, que por cierto hoy cumple 8 años de transmisiones, pero la dinámica era otra. No era una caja registradora de las campañas institucionales que les mandaba la Presidencia de la República, por ejemplo, o una caja registradora de producciones independientes que se adquirían y se decidían por adjudicación directa, sin concurso. Órale. Entonces, toda esta dinámica, hay cosas muy buenas, hay cosas regulares y hay cosas que ni siquiera se han transmitido. Pues toda esta dinámica lo que genera es una inercia en donde pues lo importante no es la audiencia, sino el negocio que se genera en torno a esas producciones. Entonces llega un periodista, empiezas a investigar, empiezas a indagar, empiezas a ver, pásenme los contratos, empiezas a ver cuáles son las compañías, empiezas a ver las tramas, la trama del asunto. Un político diría, ay no, esto ya es lo pasado, ahora empezamos otra etapa nueva, pero un periodista no se puede quedar callado, entonces, y no puedes dejar de investigar. Entonces, esa doble dinámica es muy interesante porque también te permite hacer una investigación como si fueras, bueno, como periodista. Te vas a volver un peligro para esas cosas, ¿eh? Pues es que, pues ¿para qué me invitan, no? Pues sí, como decía la Tucita, ¿no? ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me dejan si sola? Ya saben cómo soy, sí. Pues ahora, también, eso te lo tengo que comentar, hay una entera confianza y libertad para articular este nuevo proceso y proyecto de medios públicos. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y desde la vocería o de la Dirección de Comunicación Social, más bien lo que ellos necesitaban era encargar a alguien y a varios periodistas que estamos ahorita en estos medios ese paquetote, porque es un paquetote. O sea, estás hablando de medios públicos con infraestructura, con antenas, con señales en casi todo el país, con problemas laborales también. Imer tiene 2 sindicatos, Notimex no se diga. Sí. Y con inercias que vienen de muchos años. En Notimex va a acabar San Juana Martínez como mártir San Juana. Va a ser santa y mártir San Juana. Yo diría, va a iniciar, no le pongas va a acabar. No le digas. No, San Juana es muy valiente, porque se necesita mucha valentía, la verdad, para enfrentar el desafío que va a tener, que es el de una agencia que durante años ha estado en una situación, digamos que arrinconada, por decirlo menos. El anterior director, a quien conozco, fue mi jefe, Alejandro Ramos, intentó
y logró algunos avances en la materia de la digitalización, que también es un desafío de todos los medios públicos. Pero hay una inercia terrible ahí, entonces, que no permite avanzar, ¿no? Un sindicato que, en lugar de funcionar realmente como sindicato, funciona desde mi punto de vista y desde varios puntos de vista como un grupo de interés. Entonces, es esa confusión terrible que hay, en donde los sindicatos no son sindicatos para defender derechos laborales, sino para defender privilegios de grupos. Entonces, ahí hay que hacer una operación pues muy especial, ¿no? Para incorporar a los sindicalizados y a los trabajadores de Notimex a una dinámica nueva, ¿no? Yo entre mis muchos defectos tengo el de ver, sobre todo los fines de semana, el Canal 11, el 22, el 20 de TV UNAM, el 14. Y siempre me ha impresionado, y siempre yo pensaba, el 14 era como un desaparecido político. Como un desaparecido político, sí. El propio gobierno que le daba recursos, dinero y todo, para no molestar ni tantitito a los programadores de televisión comercial, de televisión, los grandes que tú lo sabes, nunca promovían, no había nada, era como un desaparecido. A mucha gente todavía le dices el Canal 14 y te dice, ¿y eso qué es? El Canal 14 debería ser, porque su nombre así lo dice, pues hombre, el sistema de radiodifusión del Estado mexicano. Y el Estado se achicaba, doblaba la cabeza ante los grandes canales de televisión comercial y ni siquiera promovían sus producciones y sus contenidos. El principal problema que yo tenía cuando llego al sistema es esta doble condición, porque legalmente yo soy presidente de un sistema. Por ley, la ley de Sistema Público de Radiodifusión, a mí mi responsabilidad es coordinar los medios públicos federales. O sea, está en la ley. Pero al mismo tiempo, el SPR, como SPR, tiene un canal, que es el Canal 14. Entonces, mi antecesor era un coordinador que no coordinaba, pero era un director que dirigía un canal que no se veía lo suficiente. Armando Carrillo Labat. Armando Carrillo, buen tipo. Y el Canal 14, cuando yo veo, dices, aquí hay cosas hermosas que nadie sabe que hay. Hay un programador en Canal 14 que viene del ILSE, es decir, de aquel viejo instituto que formó una noción de medios públicos y que tiene muy buen ojo para las películas, para las series, pero también ahí como que están, o sea, en lugar de presumir, en lugar de incorporar a los ciudadanos o hacer que los ciudadanos vean ese canal, pues como que mejor lo tenían desaparecido, ¿no? Sí, así Lo que pasó con Canal 22, que es la única concesión de los medios públicos federales, es decir, la única con posibilidades de comercialización, pues lo dejaron en su mínima expresión. Con un presupuesto ahora muy, muy castigado, por ejemplo. Y está dirigido por un hombre que conocemos, que es Armando Casas, que levantó en pocos meses TV UNAM. Claro. Y que piensa hacer lo mismo en Canal 22, pero te enfrentas a eso, a una herencia en donde hay no hay un proyecto boyante, sino hay una especie de estancamiento, ¿no? Y de crisis. En el absolutamente improbable caso de que yo hubiera sido presidente de la República y hubiera podido tomar decisiones en estos medios públicos, para estos medios públicos, me hubiera encantado tener ese equipo que hoy está ahí. Equipo. Es un equipo completo. Armando Casas, Sosa Platas, Aleida Callejas, San Juana Martínez y un señor llamado Genaro Villamil. Y José Antonio Álvarez Lima. José Antonio Álvarez Lima. Que viene de la vieja guardia y que ahora está en otro proceso. Pues como yo soy periodista, yo ahí tengo un poquito de reservas, pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que tú digas. Sí. Pero sí. O sea, hay una combinación. Salvo, no sé si Álvarez Lima esté militando en Morena, pero ninguno de nosotros somos militantes de un partido. Somos la gran mayoría periodistas. Hay un político, Álvarez Lima, que fue gobernador de Tlaxcala por el PRI. Gobernador de Tlaxcala. En la época de Carlos Salinas. Conoció todo el espectro de aquellos medios públicos. Sí. Él, creo que lo único que en donde no estuvo fue Notimex, pero él fue director de canal de Radio Educación, estuvo en Canal 11, estuvo en el Canal 13, en Imevisión, en el IMER. Y esta experiencia antigua
ahora traída a lo nuevo, también ayuda para no cometer los mismos errores. O sea, se cometieron muchos errores en ese modelo antiguo, ¿no? Básicamente, pues son los errores típicos de pues pensar que son una extensión del gobierno federal y que a final de cuentas son medios gubernamentales, ¿no? Te decía lo del presidente de la República porque si yo armo un equipo que es como el Barcelona, es porque quiero enfrentar al Real Madrid. Exactamente. Aquí lo que se busca es enfrentar en términos legítimos, válidos e incluso históricamente necesarios al poder de las televisoras y los medios tradicionales. Yo lo dije en la conferencia cuando nos presentaron y a lo mejor a algunos les incomodó mucho, pero era decir, ya no va a haber una televisión ni una radio para una clase modesta, muy jodida, que no va a salir de jodida. Uh-huh. El viejo paradigma o apotegma o aforismo, como le queramos llamar, de Emilio Azcárraga mismo, el tigre. Televisión para los jodidos. Es decir, una desvalorización de las audiencias, una apuesta por la infantilización, la tontería, la enajenación de las audiencias. La fórmula funcionó, era además la fórmula del sistema. Adocenante, enajenante, y del sistema político, o sea, también teníamos que entender que esos medios privados en realidad no eran tan privados, o sea, eran brazos del sistema político pues para controlar a la ciudadanía, a los jóvenes, para pan y circo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está pasando? Pues que ese sistema se cayó en el 2018, hay que reconstruir, hay que construir cosas nuevas, entonces, pues ¿para qué quieres los medios públicos? ¿Para reproducir lo que hacían las privadas? No. Yo creo que lo inicial es apostarle a un modelo público realmente, con las broncas que tenemos, y como hay en todas las áreas, de la herencia inmediata, ¿no? De corrupción, hay cosas poco claras, hay inercias también terribles, hay burocratismo, una burocratización terrible. Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo de burocratización, yo lo dije, tuve mi junta de gobierno, porque el máximo órgano del SPR es la junta de gobierno, así muy estilo burocrático. Sí. En donde no hay ciudadanos. O sea, bueno, hay 3 consejeros ciudadanos, pero bueno. Y además es así como una reunión cerrada. Pero yo les dije, a ver, el área de administración tiene 58 personas y el área de programación tiene 22. Ah, hijo. ¿Cómo? No hay lógica. Claro. O sea, tienes más gentes para estar haciendo oficios y contratos y toda esta maquinaria burocrática que para hacer programación, producción, creatividad, o sea, contenidos uh-huh. Y capacitación, o sea, un área legal y una responsabilidad legal del SPR es la capacitación a radiodifusores, a productores. Entonces dices, bueno, pues hay que cambiar esto. Genaro, ¿qué opinas del hecho de que se haya reunido el presidente López Obrador con Jared Kushner en la casa del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez? Es interesante y además significativo que la misma pieza desde, pues yo diría que desde Vicente Fox, uh-huh. Es decir, el mismo funcionario de Televisa, Bernardo Gómez, el que fue el famoso beso en la mano a Marta Sagún, uh-huh. Y que anunció el decretazo del 2002, que por cierto, ese decretazo del 2002 canceló la posibilidad de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. El mismo funcionario que en el 2006 llevó a William Tenet, dirigente de la CIA, a una reunión con los 3 candidatos presidenciales en Valle de Bravo, en el Rodavento, donde estuvieron Roberto Madrazo, Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón. El mismo funcionario que construyó la idea de convertir a Enrique Peña Nieto en presidente, siga siendo tan poderoso y tan broker, uh-huh. tan intermediario entre los poderes de Estados Unidos y los de México, ¿no? En lo personal a mí me incomoda, entiendo la situación, una reunión informal,
en donde el presidente va a una reunión informal con un enviado, que también es una cosa rara porque no sabemos si tiene una función exacta, ¿no? Pero son los términos en los que se está manejando el equipo de Trump y son los términos en que desgraciadamente se hace todavía la diplomacia con Estados Unidos en México. Yo creo que Andrés Manuel hizo bien, al menos en aclararlo desde el principio, decir y explicar el día de ayer que no fue en lo oscurito, que se estaba decidiendo, que ahí se dijeron cosas, pero creo que lo importante es que sea institucional, que sea que este tipo de reuniones, sobre todo tratándose de temas tan importantes y el monto de inversiones tan importantes, se hagan de cara a la ciudadanía y de manera clara y abierta. No me gusta, en lo personal, que tengamos otra vez ese mismo personaje, ¿no? Ese mismo personaje, o sea, ¿por qué una televisora tendría que ser, o por qué un funcionario de una televisora tendría que ser el anfitrión? ¿Por qué no en casa de Marcelo Ebrard? Claro, de temas delicados. De temas delicados, de seguridad nacional, de seguridad continental, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí yo observo eso. Observo ese patrón, ¿no? Ese patrón constante de los últimos 18 años, ¿no? Como luego no me ofenden suficientemente en las redes sociales, puse hoy un tuit en el que puse Morete, Movimiento de Regeneración de Televisa. ¿Crees que a fin de cuentas Televisa, que está en crisis económica, y hasta la América anda sí, chafeando en ciertas cosas, ¿crees que a fin de cuentas se mantenga el poder político y económico de Televisa? Creo que es un poder en declive. Uh-huh, yo también lo creo. Creo que es un poder en declive y que ya ni siquiera depende del presidente de la República o del gobierno sostener ese poder. Uh-huh. Porque, insisto, lo que se cayó es el sistema. Televisa era parte de ese sistema que se cayó. Intentar, es como las torres que ya se cayeron, o sea, intentar otra vez levantar esa torre, pues te va a generar transmisiones y señales medio extrañas, como esta reunión en casa de Bernardo Gómez, ¿no? Uh-huh. Un ruido innecesario, absolutamente innecesario. Y el problema de Televisa ya no es con el gobierno, es con las audiencias. Uh-huh. Por mucho que la puedan sostener, y que creo que además tampoco va a haber dinero para sostenerla, tampoco este gobierno le debe la llegada a Televisa. Es decir, no les pagaron la cantidad estratosférica de spots que se les pagó en otras épocas. No hay funcionarios de Televisa dentro de la operación cotidiana. Y por si fuera poco lo que tú mencionabas, este equipo de gente que venimos del periodismo, y en mi caso sobre todo de un periodismo muy claramente diferenciado uh-huh. al de Televisa y además crítico, pues ahí como que la jugada también cambia, ¿no? Cambia mucho. Televisión Azteca. Sí, tiene a Lili Telles de senadora, Jorge Mendoza de funcionario de un banco, y una asignación de dinero para las tarjetas asistenciales a través del sistema Azteca. Azteca es otro complejo de relaciones y de intereses también interesante de analizar, porque si bien Televisa era el músculo, uh-huh. Azteca o TV Azteca o Grupo Salinas, como queramos llamarle, eran las redes, o sea, redes que se fueron creando y creciendo. Fue muy astuto Ricardo Salinas Pliego como empresario, porque él sabía de alguna u otra manera que no iba a poder sustituir a Televisa, ¿no? Uh-huh. Y que no iba a construir una verdadera competencia. Entonces, a partir de la pantalla hizo negocios paralelos y construyó pues un emporio. Es un emporio muy, muy fuerte, porque no solamente está en televisión, está en las tiendas de electrodomésticos, está en la seguridad ciudadana, o sea, es licitante, está incluso en educación, en instituciones de educación. Sí, pues tiene ahí a Esteban Moctezuma Barragán. Bueno, y ahorita está Esteban, que yo estos días que he estado, por ejemplo, conviviendo mucho con Esteban Moctezuma por los asuntos de los medios públicos, ya distingo sí una diferencia en el estilo, porque también observas un estilo de los que se formaron en TV Azteca. Él viene más bien de otra tradición, pero lo importante es que no capturen a las instituciones uh-huh. Públicas.
Ese es lo importante, que no haya captura. Porque si no vamos a reproducir lo mismo que sucedió con Fox o con Calderón o con Peña, ¿no? Y mucho menos que capturen a los organismos autónomos, ¿no? Genaro, ¿y cómo hacerle para capturar la atención de un amplio segmento de audiencias hasta ahora educados y acostumbrados a lo que tú has dicho, al chiste chabacano, Sí. a la torpeza, al simplismo, al manejo muy elemental de las cosas? ¿Cómo hacerle? Si das demasiada calidad, a lo mejor no vas a tener audiencia. Sí. ¿Qué hacer ahí? Es la rifa del tigre. Ese es el verdadero desafío. Porque tampoco puede ser ajeno al rating. Eso durante muchos años también fue una posición muy cómoda, ¿no? Pues nosotros somos medios públicos y pues no tenemos que hacer caso al rating. Y tenías cosas muy importantes en Canal 14 que nadie veía o no se veía lo suficiente porque no había promoción. No, yo creo que sí hay que tener en cuenta la medición cuantitativa, por lo menos, a la medida que sea. Y la medición incluso del algoritmo, es decir, en redes. Y creo que esas mediciones van a ir dándonos la pauta de cómo atraer la atención de las audiencias sin caer en el endiosamiento del rating y en la chabacanería o en la vulgarización o en la infantilización de las audiencias. Creo que lo interesante es que por ejemplo, en televisión son 3 canales con identidades distintas. El canal 11 es un canal mucho más popular, mucho más, o sea, que llega a mucho más población. Sí. Y creo que Canal 11 debe ser la joya de la corona televisiva pública, es decir, en donde estén los mejores productos, en donde esté, por ejemplo, el humor político. Creo que el humor político, que es muy bueno en México, se ha desperdiciado. Y creo que hay que incorporar, por ejemplo, a jóvenes que están haciendo humor político en las redes sociales, en YouTube, y que podrían estar en televisión. Los nuevos Ausencio Cruz y Víctor Trujillo de esta generación, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces yo creo que hay que hacer ¿A quién? ¿A Chumel Torres o qué? No, yo creo que no es tan nuevo Chumel, pero más bien los que están, bueno, y además Chumel no necesita espacios, o sea, yo creo que ya tiene muy buen espacio en HBO y en fin, él no está en la marginalidad. Hay muchos que están en la marginalidad. Y caricaturistas muy buenos en muchos estados. Ilustradores. Hay una generación nueva de productores de cómics, de diseñadores, que deberían estar, y creo que van a estar, más bien es el compromiso, en la televisión pública. Canal 22 tienes un canal de cultura, pero que ya no tiene que ser la misma cultura exquisita, ¿no? La cultura exquisita de una élite. A mí me encanta La Hora Elástica con Fernando Rivera Calderón en TV UNAM, muy bueno, con una constelación así es. De gente muy valiosa. Por ejemplo, ahorita con Armando Casas hemos estado hablando con Armando Manzanero, que es un programa ya de muchos años en Canal 22, para que incorporemos ese programa y a don Armando en una dinámica en donde podamos ser más atractivos para la audiencia, ¿no? Canal 14 tendría que especializarse o poder armar grandes reportajes donde se oiga la voz de los ciudadanos, ¿no? Si tú tienes un asunto como la corrupción o como el problema de las adicciones a las drogas o el asunto, en fin, los desaparecidos, o sea, este país está tan lleno de expedientes abiertos y donde hay que hacer tantas investigaciones que ahí están los medios públicos y hay que hacerlo. Y así tú atraes al ciudadano. ¿Competencia entre los 3 canales? Más bien armonización. No creo que en ese momento sea necesario competir y repetir, porque ese es otro problema, se repetían cosas. Es decir, ¿para qué Canal 11, que ya tiene toda una barra de televisión infantil, va y Canal 11 y Canal 22 tenía otra? Pues mejor definamos, ¿no?, la identidad de lo que se necesita en una y en otra. Claro. Y concentremos los esfuerzos, porque además los recursos son escasos, en la especialización o en la segmentación. Tienes 3 canales, eso es una gran ventaja de poder coordinarnos. Imer, tienes 18 estaciones y tienes a Radio Educación, que tiene también una tradición, una identidad,
entonces vamos a alimentar y a ir perfilando de acuerdo a sus características. Aquí tenemos la mala costumbre también de los viernes de cubilete. Tenemos aquí un cubilete en el cual hacemos algunos lances, Sí. y el que gana le hace la pregunta que le dé su gana sobre lo que quiera al perdedor. Órale. Deseo firmemente que pierdas todos los lances, pero bueno, vamos a entrarle. Dale, por favor. Y la volteo, ¿verdad? Sí, pues que nunca ha sido una campeona chida. Bueno, he ayudado a muchas, pero ya no juegan cubilete. No, ya te gané. valiste, Jorge. No, ¿cómo que te gané? Eso no es nada casi. Son Es un 9 y un 10. 19. Pues sí, 19. No, tú no te falta barrio, Genaro. ¿Eh? Chin, ¿O no? Me vas a ganar. Sí. Mira, No, tengo sí, un me as chingas. y un Pues rey. claro. Sí, Ya, sí, ya, sí. ya. ¿Eres demasiado fifí o qué? ¿Eh? Soy demasiado yucateco. Yo jugaba a las canicas y a la quimbomba. no los dados. ¿Qué es eso del quimbomba? La quimbomba es cuando le pegas el palito. Ah, Y ¡pum! no sé aquí cómo se llamaba o en San Luis. bolillo le llamamos acá. En Mérida es la quimbomba, entonces tú tienes que pegarle al palito y que avance, ¿no? Ajá. Esos eran mis juegos. ¿Hasta qué edad viviste en...? 19 años. Hasta los 19. 19. De ahí saliste y te viniste para acá. Así es. Y ¿Ya? he regresado regresé 2 años y luego me volví a regresar a la Ciudad de México, pero estoy como muy en contacto, ¿no? ¿Y hablabas como yucateco o nunca has hablado así? Hablo como yucateco, nada más falta que me encabrone. Ah, O que me encabronado. o que me ponga feliz. ¿Las dos cosas? Sí, es como un acento que sale cuando ya aflora todo, ¿no? O cuando estoy con mis paisanos o mi familia. Ahí sí. Sí. O sea, el yucateco es más fácil hacer un acento neutro, Ajá. porque pues es más fácil contener tu acento. Pero cuando estás con otro yucateco, se te sale. Sí, se te sale. Es más difícil a los norteños que no pueden pronunciar la she, ¿no? Ajá. ¿No? Chihuahua. Muchachas. Sí, Las muchachas. En Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa. Sí, pero el yucateco sí puede un poquito eso, ¿no? O sea, hacer el acento neutro, pero me sale todo el tiempo. Órale. Bueno, pues entonces voy yo con la pregunta. Vas. Déjame ver qué te voy a preguntar. Dime con toda sinceridad si saliste molesto y cuál es tu juicio sobre la situación actual de la revista en la que estabas, la revista Proceso. De Proceso. Está en crisis, creo que es una realidad, admitida además por el Consejo de Administración, que tiene que ver con la ausencia de don Julio, la falta de un proyecto de modernización de la revista, creo que se ha atrasado mucho. Y molesto en lo esencial no, porque yo ya, por suerte además, a mí me trataron muy bien en Proceso, me aguantaron muchas cosas, en el sentido de pues críticas internas, señalamientos, y me dejaron mucha libertad, Julio. Es decir, creo que no ha habido un medio en donde yo haya estado, en donde yo haya tenido tanta libertad, pues para publicar lo que publiqué, para trabajar en otros espacios radiofónicos o incluso académicos, ¿no? Pero ¿Eras o eres profesor de la Carlos Septién? exacto. No, ya no estoy dando clases, pero podría yo dar clases otra vez sin cobrar. Pero esa parte, por ejemplo, fue muy padre en Proceso. Ahora, la situación es crítica, eso no se puede negar. Me molesté tal vez porque no se tomaron las decisiones que se debían tomar, pero no fue algo personal, es decir, no fue algo contra el director o contra el jefe de información, no, era pues cuando tú estás en un medio y dices, híjole, hay que levantarlo, ¿no? Y no se puede, ¿no? Esa es la situación. Nos echamos el segundo Órale, lance de cubilete. Dale. No, tú tienes el truco. vas a decir que son dados cargados. Otra vez Genaro Villamil sacó Lo mismo. 9 y 10, los cuales fácilmente te voy a ganar. Esa chingada. Fácilmente. ¿Y qué te voy a preguntar? No sé, pero a ver. No. ¡Ah! Empatamos. Empate. ¿Qué se hace? ¿El que empata pierde o le echamos otro? Otra. Bueno. Sí, no te portes como el INE, ¿eh? No.
Órale, vas mejorando, Ahora sí Reina ya. y Joto, eso está bien. Exactamente. Pero ahorita vas a ver cómo vas a perder. No, ganaste tú. Puedes preguntarme mi teléfono o la dirección. Yo vivo en la calle Fresa, cerca de Proceso. ¿Cómo ha sido tu relación con Andrés Manuel López Obrador, Julio? ¿Es una relación histórica larga o es una relación distante? En muchos terrenos es larga, lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos estado en algunas reuniones. Particularmente te diré que en 2012 me invitó a ser candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo, por la vía plurinominal, en uno de los dos primeros lugares, el primero o el segundo. 2012. En 2012, así es. Lo platicamos, nos vimos en Guadalajara, lo platicamos ahí una noche, platicamos, y luego lo pensé muy bien porque sí me movió el piso el asunto, Sí. ser diputado federal, había cosas interesantes y bueno, pues finalmente un movimiento y decidí, nos vimos luego aquí en su casa que estaba cerca del Metro Zapata, en aquel tiempo vivía ahí en un departamento cerca del Metro Zapata y pues le dije que yo pensaba que ya mi vida estaba más regida por el rumbo periodístico que por el político y que muchas gracias. Pero ha sido, pues en la jornada, con mucha frecuencia Andrés Manuel llegaba a veces en un plan muy amistoso ahí, se aparecía a la 1 de la mañana, a las 12. A las horas de Carmen Lira. Sí, así es, llegaba y ahí platicábamos con él, lo veíamos con mucha frecuencia. En el 2006 hubo pues un pleno respaldo mío a la lucha democrática, a la defensa del voto, y bueno, ha habido eso. No hay una cercanía ahora, no hay una cercanía personal, pero pues un gran respeto por él. Fuimos vecinos en Copilco 300, yo ahí viví mucho tiempo y él también ahí. ¿Te puedo hacer esa pregunta que tiene que ver con la misma? Ah, claro. ¿Tú sientes que si le dijiste que no a López Obrador en algo, cambia su relación con sus interlocutores? O sea, conmigo en ese caso. En ese caso. No, yo okay. no creo, no, ninguna, no. Yo creo que Andrés Manuel vive en un torbellino político en el cual las decisiones de hoy, el sí o el no, yo no creo que él esté fijándose en esos detalles, de verdad. No lo veo como una persona vengativa o molesta porque alguien le dice que no, Exacto. Ni remotamente. Fue una circunstancia, no sé exactamente a qué se debió. Los dirigentes del Partido del Trabajo me buscaron para decirme que decía Andrés Manuel que exploraran si yo aceptaba una posibilidad así, y así se dio. Pero no, de ninguna manera. Perfecto. Bueno. ¿Otro? Pues ya, el último, porque nos quedan 2 minutos, el que sigue. ¡Chin! Una cuina y un 10. Reina y 10. Mira, así sale de volada. As y Joto, sale. Chin, ya. Y con esta pregunta nos vamos. Todos tenemos, Genaro, áreas oscuras de nuestra vida, deseos insatisfechos, momentos especiales. ¿Cuáles son los demonios o los cuacos cabalgantes que a ti te atormentan? ¿En qué área? En la que quieras, en lo periodístico, en lo personal, en tu vida en general. Hay muchos demonios que tienen que ver con cosas que no desarrollé o que no hice y que me hubiera gustado hacer, por ejemplo. Y no son demonios, más bien son como cosas que no logré desarrollar. Por ejemplo, me gusta mucho la literatura y creo que pude haber tenido talento para eso y ya está muy difícil a esta edad y con este ritmo de trabajo. Y la otra, la música. Mi segunda vocación en realidad era la música. ¿Jaranero yucateco o qué? Era trovador. ¿Trovador? Yo cantaba en las calles. Cuando llegué a la Ciudad de México, yo estuve cantando en las calles. Entonces, el mismo día o el mismo mes que a mí me dicen que venga yo a trabajar o que ya trabaje de planta en el financiero, fue el mismo día en que me decían en El Hijo del Cuervo. Ajá. De Alejandro Aura. De Aura, que pues yo ya hiciera, ya había hecho audiencia, que sí, que me quedaba. ¿Y cuál era la canción que mejor te salió? No, era un imitador de Silvio Rodríguez, o sea, cantaba muchas cosas de trova cubana. Y algunas composiciones mías, que también esa parte la dejé de hacer, dejé de componer. Bueno. Y ahora solo descompongo. Bueno, pues esperemos que después de este paso como presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano, esperemos que regreses a todos esos lugares a escribir, a componer, a cantar y a seguir siendo feliz, Genaro. Así es, pues estamos emplazados a cumplir en 5 años este compromiso y bueno, ya después la vida dirá.
Ha sido un gusto que podamos platicar contigo, muchas Genaro. gracias. Al contrario. Julio.